¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de los hombres están complicando demasiado algo que en realidad es mucho más simple de lo que creen? Muchos piensan que para atraer mujeres necesitan más dinero, más estatus, más apariencia física o una personalidad exageradamente carismática. Pasan años intentando convertirse en alguien diferente porque creen que ahí está la respuesta. Pero aquí viene la parte polémica. Muchos hombres no fracasan porque les falte algo, fracasan porque no saben comunicar lo que ya tienen. La realidad es que la atracción no siempre nace de las palabras más inteligentes, ni de los discursos más impresionantes. De hecho, algunas de las conversaciones más memorables son sorprendentemente simples. Lo que realmente marca la diferencia es cómo haces sentir a la otra persona cuando habla contigo. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Consiste en crear una interacción donde la otra persona disfruta estar contigo. Porque la verdad es esta, las palabras importan, pero lo que comunican importa mucho más. 1. El gran mito de la atracción hombres. Hay una idea que se ha repetido tantas veces que muchos la aceptan como una verdad absoluta. Si quieres atraer mujeres, necesitas destacar por encima de todos los demás. Más dinero, más músculos, más estatus, más éxito. Parece que la atracción fuera una competencia constante donde gana el hombre que tiene más. Pero aquí está la realidad que pocos quieren escuchar. Si eso fuera completamente cierto, todos los hombres exitosos tendrían relaciones increíbles y todos los hombres comunes estarían solos. Y claramente no es así. Piensa en cuántas veces has conocido a alguien que parecía increíble al principio, pero después de unos minutos la conversación se volvió aburrida. También ocurre al revés. A veces conoces a alguien aparentemente normal, pero después de hablar con esa persona durante un rato, te resulta imposible olvidarla. ¿Por qué sucede eso? Porque la conexión humana no depende únicamente de lo que tienes, depende mucho de cómo haces sentir a los demás. Y ahí es donde el gran mito empieza a derrumbarse. La atracción no suele aparecer cuando intentas demostrar desesperadamente tu valor. Muchas veces aparece cuando dejas de actuar como si estuvieras en una entrevista y empiezas a comportarte como una persona auténtica. La verdad incómoda es que muchos hombres están tan concentrados en parecer atractivos que nunca aprenden a ser interesantes. Y cuando entiendes esa diferencia, empiezas a jugar un juego completamente distinto. Uno donde la conexión vale más que la impresión inicial. 2. Las tres palabras que cambian todo. Ahora llegamos a la parte que muchos estaban esperando. ¿Cuáles son esas tres palabras que supuestamente pueden cambiar una conversación y aumentar la atracción? Son simples. Cuéntame más sobre. Nada espectacular. Nada misterioso. Nada que parezca una técnica secreta. Y precisamente por eso la mayoría de los hombres subestima su poder. Vivimos en una época donde todos quieren hablar y muy pocos quieren escuchar. Cada persona está esperando el momento perfecto para contar su historia, expresar su opinión o demostrar lo que sabe. En medio de todo ese ruido, alguien que muestra interés genuino se vuelve raro, y lo raro llama la atención. Comunican que estás escuchando. Comunican que no estás desesperado por hablar de ti mismo. Y eso tiene un efecto sorprendente. La mentalidad de un hombre seguro. Un hombre inseguro suele sentir la necesidad constante de demostrar valor. Cree que debe impresionar a toda costa. Piensa que si deja de hablar sobre sí mismo, perderá interés. Un hombre seguro entiende algo distinto. Sabe que no necesita convencer a nadie de su valor cada 5 minutos. Por eso puede permitirse escuchar. Puede mostrarse curioso. Puede hacer preguntas sin miedo a quedar en segundo plano. Y aquí aparece una verdad que muchos hombres no quieren aceptar. Las personas recuerdan menos lo que dijiste y más cómo se sintieron cuando estuvieron contigo. Si una mujer sale de una conversación sintiéndose escuchada,
comprendida y cómoda, existe una gran posibilidad de que recuerde ese momento mucho más de lo que recuerde cualquier historia impresionante que hayas contado. La mayoría de los hombres busca frases perfectas. Los hombres que entienden la atracción buscan crear conversaciones reales. Y muchas veces, la diferencia entre ambas cosas es mucho más pequeña de lo que parece. A veces comienza simplemente con 3 palabras. Cuéntame más sobre. 3. ¿Por qué casi ningún hombre las usa? Hombres, aquí viene una realidad que puede resultar incómoda. La mayoría de los hombres conoce el valor de escuchar. Han oído 1000 veces que una buena conversación requiere atención, interés y presencia. El problema no es la falta de información. El problema es que muy pocos lo aplican cuando realmente importa. Entonces habla, y sigue hablando. Mientras tanto, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en una presentación personal. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Están tan enfocados en causar una buena impresión que dejan de prestar atención a lo que ocurre frente a ellos. Tal vez ella menciona algo importante sobre su vida. Tal vez comparte una experiencia que significa mucho para ella. Tal vez deja pistas sobre quién es realmente. Pero él está demasiado ocupado pensando en qué decir después. Y cuando eso ocurre, la oportunidad de crear una conexión real desaparece poco a poco. La ironía es enorme. Muchos hombres creen que escuchar los hará parecer aburridos. Sin embargo, suele ocurrir exactamente lo contrario. Significa dejar de ver cada conversación como una prueba que debes aprobar. Significa dejar de pensar que siempre necesitas decir algo brillante para mantener el interés. Porque la verdad es que la presión constante por impresionar suele producir el efecto contrario. La gente nota cuando alguien está intentando demasiado, lo siente, lo percibe, y muchas veces se aleja sin saber exactamente por qué. Por eso casi ningún hombre usa estas 3 palabras de forma natural. No porque sean difíciles, no porque no funcionen, sino porque requieren algo que muchos todavía no han desarrollado completamente, la capacidad de dejar el ego a un lado y concentrarse en la persona que tienen enfrente. Y cuando logras hacer eso, las conversaciones empiezan a cambiar de una forma que pocos esperan. 4. La diferencia entre impresionar y conectar. Hombres, es momento de hablar de algo que necesita decirse con claridad. Muchos están persiguiendo el objetivo equivocado. Una persona puede quedar impresionada contigo y aún así no sentir ninguna conexión. Piénsalo por un momento. Puedes admirar a alguien sin querer compartir tiempo con esa persona. Puedes reconocer que, y aquí, es donde muchos hombres necesitan despertar, porque algunos pasan años construyendo una imagen impresionante mientras descuidan por completo sus habilidades para relacionarse con los demás. Creen que el problema siempre es externo. Si consigo más dinero, si consigo un mejor trabajo, si consigo un mejor físico, si consigo más reconocimiento, entonces todo cambiará. Claro que mejorar es positivo. Nadie está diciendo lo contrario, pero muchos hombres utilizan esas metas como una excusa para evitar trabajar en algo más difícil, su capacidad de conectar emocionalmente con otras personas. Y esa es una crítica que vale la pena escuchar. Algunos hombres se esfuerzan muchísimo en el gimnasio, en los negocios o en su carrera profesional, pero se vuelven sorprendentemente perezosos cuando se trata de aprender a escuchar, comunicarse y comprender a los demás. Esperan que sus logros hagan todo el trabajo por ellos. No funciona así. Las relaciones humanas requieren algo más. Requieren presencia, requieren empatía, requieren curiosidad, requieren madurez. La verdad incómoda es que muchas veces no estás perdiendo oportunidades porque te falte atractivo. Las estás perdiendo porque las personas no sienten una conexión auténtica contigo. Y eso duele escucharlo, pero también es una gran noticia.
porque significa que no necesitas convertirte en otra persona. No necesitas fingir, no necesitas construir un personaje. Solo necesitas aprender a interactuar de una manera más consciente. Así que despierta. Deja de pensar que todo se trata de impresionar. Deja de creer que cada conversación es una oportunidad para venderte. Empieza a prestar más atención a cómo haces sentir a los demás, porque al final, los hombres que generan las conexiones más fuertes no suelen ser los que más hablan sobre sí mismos. Son los que logran que la otra persona disfrute genuinamente estar a su lado. 5. Lo que las mujeres realmente escuchan. Hombres. Aquí hay algo que puede cambiar por completo la forma en que entienden las conversaciones. Cuando hablas con una mujer, ella no solo escucha tus palabras, escucha tu actitud, escucha tu energía, escucha las emociones que transmites detrás de cada frase. Y ahí es donde muchos hombres se confunden. Dos hombres pueden decir exactamente la misma frase y generar reacciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque las palabras son solo una parte del mensaje, y las personas suelen percibir esa diferencia mucho más rápido de lo que imaginamos. Por eso algunas conversaciones se sienten ligeras y agradables, mientras que otras parecen tensas o forzadas. No se trata únicamente de lo que se dice, se trata de lo que se transmite. Aquí aparece una verdad que muchos hombres necesitan escuchar. La necesidad de aprobación suele ser más visible de lo que creen. Cuando un hombre busca constantemente validación, intenta agradar a toda costa o parece desesperado por causar una buena impresión, eso suele reflejarse en su forma de hablar. Y aunque sus palabras parezcan correctas, el mensaje emocional que transmite es muy diferente. Por otro lado, cuando un hombre está cómodo consigo mismo, ocurre algo interesante. No siente la necesidad de demostrar valor cada minuto. No entra en pánico por pequeños silencios. No intenta controlar cada detalle de la conversación. Simplemente participa, escucha, responde, disfruta el momento. Y esa tranquilidad suele resultar mucho más atractiva de lo que muchos imaginan. La realidad es que las mujeres, igual que cualquier persona, responden mejor a quienes las hacen sentir cómodas y valoradas. No recuerdan cada frase exacta que dijiste. No analizan cada palabra como si estuvieran corrigiendo un examen. Lo que suele quedarse en la memoria es la experiencia general de la interacción. Por eso, la próxima vez que hables con una mujer, deja de obsesionarte con encontrar las palabras perfectas. Concéntrate en algo más importante. Pregúntate qué estás comunicando detrás de esas palabras, porque muchas veces eso es precisamente lo que ella realmente está escuchando. 6. El poder de la seguridad emocional. Hombres. Cuando se habla de atracción, casi todo el mundo menciona la confianza, pero pocas personas hablan de algo incluso más importante, la seguridad emocional. Y no, no es lo mismo. Pero la verdadera seguridad emocional funciona de otra manera. Es la capacidad de mantener la calma sin necesidad de demostrar constantemente tu valor. Es sentirte cómodo sin buscar aprobación en cada conversación. Es poder expresar una opinión sin miedo a que alguien no esté de acuerdo contigo. Y aquí viene una realidad que muchos hombres necesitan escuchar. Se ponen a la defensiva, intentan impresionar más, o simplemente desaparecen. Eso no es confianza. Eso es dependencia emocional disfrazada de seguridad. Y las personas suelen notarlo más rápido de lo que imaginas. La seguridad emocional se refleja en pequeños detalles. Se refleja cuando puedes escuchar una opinión diferente sin sentirte atacado. Se refleja cuando una conversación no sale como esperabas y aún así mantienes la compostura. Se refleja cuando puedes aceptar que no le agradarás a todo el mundo y continúas adelante sin convertirlo en un drama. Lo interesante es que esta cualidad genera una sensación de tranquilidad alrededor de ti.
Las personas perciben que no estás desesperado por obtener algo de ellas. Perciben que no estás intentando manipular la situación. Perciben que estás cómodo siendo quien eres. Y eso tiene un enorme impacto en cualquier interacción. Ahora viene una crítica que algunos hombres necesitan escuchar. Por eso, si realmente quieres destacar, empieza por construir algo que no depende de la opinión de los demás. Construye una seguridad que no desaparezca cuando alguien te critique. Construye una confianza que no necesite aplausos para existir. Construye una estabilidad emocional que te permita actuar con calma incluso cuando las cosas no salen según tus planes. Porque al final, la verdadera fortaleza no consiste en parecer invencible, consiste en estar en paz contigo mismo, incluso cuando el mundo no te da la validación que esperabas. 7. Errores que destruyen la atracción. Hombres, muchas veces la atracción no desaparece por falta de cualidades, desaparece por errores que parecen pequeños, pero que se repiten una y otra vez. Y lo más sorprendente es que muchos de estos errores nacen de buenas intenciones. El hombre quiere agradar, quiere causar una buena impresión, quiere que la conversación salga bien, pero en el intento termina haciendo exactamente lo contrario de lo que debería. Uno de los errores más comunes es intentar demasiado. Sí, intentar demasiado. Parece extraño, pero es real. Cuando una persona siente que alguien está esforzándose desesperadamente por gustarle, la interacción empieza a sentirse incómoda. Ya no parece natural, ya no parece auténtica, parece una actuación. Otro error frecuente es buscar aprobación constantemente. Muchos creen que una conversación exitosa consiste en llenar cada segundo con palabras. No soportan los silencios, no soportan los momentos tranquilos. Entonces, hablan sin parar. Lo irónico es que, en muchas ocasiones, esos pequeños silencios son completamente normales. No necesitan ser eliminados, no necesitan ser corregidos. Simplemente forman parte de una conversación real. Otro error que destruye la atracción es intentar ser alguien que no eres. Este problema es más común de lo que parece. Algunos hombres adoptan una personalidad diferente para impresionar. Cambian su forma de hablar, exageran sus experiencias, ocultan sus opiniones reales, construyen una versión artificial de sí mismos. El problema es que mantener una máscara requiere mucho esfuerzo. Y tarde o temprano aparecen las grietas. La autenticidad no significa decir todo lo que piensas sin filtros. Significa actuar de manera coherente con quien realmente eres. Ahora viene una verdad que algunos hombres necesitan escuchar. Muchas veces no pierdes oportunidades porque te falte algo. Las pierdes porque ciertos hábitos están saboteando la imagen que intentas proyectar. La buena noticia es que estos errores pueden corregirse. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas memorizar frases. No necesitas aprender trucos extraños. Y cuando eliminas esos patrones, todo empieza a fluir de una manera mucho más natural. 8. ¿Cómo usar estas palabras naturalmente? Hombres, después de escuchar todo esto, algunos pueden cometer un error enorme. Pensar que las palabras "cuéntame más sobre" son una fórmula mágica. No lo son. Y si las usas como una técnica mecánica, probablemente perderán gran parte de su efecto. Porque el verdadero poder de estas palabras no está en la frase, está en la intención que existe detrás de ella. El objetivo es desarrollar curiosidad genuina. Cuando una mujer menciona algo que le apasiona, presta atención. Cuando habla de una experiencia importante, escucha los detalles. Cuando comparte una opinión, intenta comprender por qué piensa de esa manera. Eso es lo que hace que la conversación se vuelva interesante. Y aquí aparece algo que muchos hombres pasan por alto. Las mejores conversaciones no son interrogatorios. No se trata de lanzar pregunta tras pregunta sin parar. No se trata de convertir la interacción en una entrevista.
Se trata de crear un intercambio equilibrado. Escuchas. Respondes. Compartes algo relacionado. Vuelves a escuchar. La conversación empieza a moverse de forma natural. Eso es exactamente lo que buscas, porque cuando existe comodidad, la conexión crece casi sin esfuerzo. Ahora bien, hay otra razón por la que estas palabras funcionan tan bien. Obligan a muchos hombres a salir de una mala costumbre, hablar únicamente de sí mismos. Y seamos sinceros, todos conocemos personas que convierten cualquier tema en una historia sobre ellas. No importa de qué se esté hablando. De alguna manera siempre encuentran la forma de regresar al mismo protagonista, ellos mismos. Cuando haces preguntas con interés real, ocurre lo contrario. La conversación deja de girar alrededor de tu necesidad de destacar. Empieza a girar alrededor del descubrimiento mutuo. Y eso cambia completamente la dinámica. También es importante entender cuándo no usarlas. Si una conversación ya está fluyendo naturalmente, no necesitas repetir la misma frase una y otra vez. La clave está en escuchar activamente y profundizar cuando algo realmente despierta tu curiosidad. Hazlo porque te interesa, no porque esperas un resultado inmediato, porque la gente suele percibir la diferencia. Al final, usar estas palabras naturalmente significa algo muy simple. Estar presente, escuchar de verdad, mostrar interés sin fingir y permitir que la conversación avance sin la presión constante de impresionar. Porque cuando dejas de obsesionarte con parecer interesante y empiezas a interesarte genuinamente por los demás, ocurre algo curioso. Te vuelves mucho más interesante de lo que intentabas ser antes. 9. Lo que ocurre cuando cambias tu enfoque. Hombres, llega un momento en el que todo empieza a cambiar. No porque hayas aprendido una frase nueva, no porque hayas descubierto un truco secreto, no porque de repente te hayas convertido en otra persona. Cambia porque modificas tu enfoque, y esa diferencia es enorme. La mayoría de los hombres entra en una conversación pensando, ¿cómo hago para gustarle? Parece una pregunta normal, pero tiene un problema. Toda tu atención se dirige hacia la aprobación de la otra persona. Cada palabra que dices pasa por un filtro. Cada respuesta es analizada. Cada silencio parece una amenaza. Cada reacción se convierte en una señal que intentas interpretar. Y eso genera presión. Mucha presión. Cuando cambias tu enfoque, la pregunta también cambia. Ya no piensas únicamente en cómo agradar. Empiezas a preguntarte si realmente existe una buena conexión entre ambos. De repente, la conversación deja de ser una evaluación donde tú eres el candidato intentando conseguir un puesto. Empieza a ser un intercambio entre dos personas que se están conociendo. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma por completo tu comportamiento. Te vuelves más relajado, más auténtico, más presente. Y curiosamente, cuando desaparece la obsesión por impresionar, muchas veces la interacción mejora, porque ya no estás actuando desde la necesidad, estás actuando desde la tranquilidad. Ahora bien, aquí hay una verdad que algunos hombres necesitan escuchar. Muchos han pasado tanto tiempo persiguiendo validación que han olvidado evaluar a las personas que tienen delante. Se preocupan demasiado por ser aceptados, pero casi nunca se preguntan si la otra persona realmente encaja con ellos, si comparten valores, si existe compatibilidad, si disfrutan genuinamente la conversación, si la relación podría ser saludable. Todo gira alrededor de ser elegidos, y ahí está el problema. Porque cuando conviertes la aprobación en tu principal objetivo, entregas demasiado poder a los demás. Tu estado de ánimo depende de cómo reaccionen. Tu confianza depende de lo que piensen. Tu tranquilidad depende de la respuesta que recibas. Eso es agotador. Por eso cambiar el enfoque resulta tan poderoso. Empiezas a entender que una conversación
no es una batalla, no es una prueba, no es una actuación, es simplemente una oportunidad para conocer a alguien. Y cuando adoptas esa mentalidad, sucede algo interesante. Las interacciones se sienten más naturales, los silencios dejan de asustarte, las respuestas dejan de obsesionarte, las expectativas disminuyen y la conexión, cuando aparece, surge de forma mucho más auténtica, porque al final, los hombres que generan mejores relaciones no suelen ser los que están desesperados por ser elegidos. Suelen ser los que tienen suficiente seguridad para conocer a alguien sin perderse a sí mismos en el proceso. 10. La verdad incómoda que muchos hombres ignoran hombres. Hemos llegado al punto más polémico de todo este video, y probablemente sea la parte que algunos menos quieren escuchar. La mayoría de los hombres no tiene un problema de atracción, tiene un problema de desarrollo personal. Sí, es una afirmación incómoda, porque es mucho más fácil pensar que el problema está afuera. Es más cómodo culpar a las circunstancias. Es más cómodo culpar a la suerte. Es más cómodo culpar a la sociedad. Es más cómodo pensar que todo depende de factores que no puedes controlar. Pero muchas veces la realidad es diferente. Muchos hombres pasan años buscando respuestas externas mientras ignoran preguntas internas mucho más importantes. ¿Sabes escuchar? ¿Sabes comunicarte? ¿Sabes controlar tus emociones? ¿Sabes manejar el rechazo con madurez? ¿Sabes mantener tu dignidad cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Sabes construir una vida que te haga sentir orgulloso incluso cuando nadie te está observando? Estas preguntas suelen ser mucho más importantes que cualquier frase, técnica o consejo que encuentres en Internet. Y aquí aparece la verdad incómoda. Algunos hombres quieren resultados que todavía no están preparados para sostener. Quieren relaciones fuertes sin haber construido estabilidad emocional. Quieren respeto sin desarrollar disciplina. Quieren admiración sin trabajar en sí mismos. Quieren conexión sin aprender a conectar. Y la vida rara vez funciona así. La realidad es que las personas suelen sentirse atraídas por quienes transmiten equilibrio, propósito y autenticidad, no por quienes están constantemente persiguiendo aprobación, no por quienes viven desesperados por demostrar su valor, no por quienes convierten cada interacción en una oportunidad para ser validados. Por eso las famosas 3 palabras de este video son solo el comienzo. No funcionan porque tengan poderes especiales. Funcionan porque representan una mentalidad diferente. La mentalidad de un hombre que está presente, que escucha, que observa, que aprende, que no necesita ser el centro de atención para sentirse valioso. Y si hay algo que deberías llevarte de este video, es esto. La atracción no empieza cuando logras que alguien se interese por ti. Empieza cuando dejas de construir tu autoestima alrededor de la opinión de los demás, porque cuando eso ocurre, cambias por completo tu forma de relacionarte con el mundo.